Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se presenta en la Galería Argentina, aquí en París, una exposición que reúne a la escultora argentina Marcela Gómez y al poeta y artista visual, también argentino, Guillermo Daguerro, en la que con el título de Juegos de lenguaje unen arte y literatura, palabras y lenguaje visual. Y precisamente para hablarnos de esta exposición tenemos la suerte de contar con la presencia de estos dos artistas aquí en nuestros estudios. Buenas tardes, Marcela. Hola, Jordi. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo va? Y sobre todo agradeceros el esfuerzo de haber venido hasta estos estudios. Permitidme que explique antes que nada que Marcela Gómez ha nacido en la ciudad argentina de Rosario en 1963, si no me equivoco, y que Guillermo Daguerro ha nacido en Córdoba en 1967. Bueno, en la ciudad de Oliva, no muy lejos de Córdoba. Marcela, llegas a Francia con apenas 17 años, donde vas a estudiar artes plásticas aquí en la Universidad de París 8. Se te puede considerar casi como una artista francesa, ¿no? Una escultora francesa. Yo digo siempre franco-argentina. ¿Cuántos años llevas exactamente aquí? 39. Solo 39 años. Sí, o sea, mucho más que la mitad de mi vida. O sea, más tiempo aquí, sí, efectivamente. Pero las raíces argentinas son muy fuertes y mi cultura está siempre viva. Como artista te interesas por la astrofísica, algo que no es demasiado común, los agujeros negros. Las cosas invisibles. Imagino que te llenó de emoción esa fotografía que recientemente se ha publicado sobre el primer agujero negro que hemos podido no ver, sí, por supuesto. Sí. Pero eso ya aparecía en el libro de Hawking, Stephen Hawking, que yo leí, que ahí me empezó a interesar realmente todo esto, porque él habla de unos rayos gamma que pueden ser visibles, y a eso se llama la censura cósmica. ¡Qué belleza! Yo hice un cuadro que se llama así, censura cósmica. O sea, se ve hasta ahí, y el resto ya no se ve, porque está censurado. Estamos viendo imágenes de una reciente exposición tuya en la Maison de la América Latina, aquí en Francia, la Casa de América Latina. Estaba muy inspirado en eso, ¿no? Esta exposición. Totalmente, sí. Hay una, apesanteur, ingravidez. Esa muestra, esa instalación inmersiva donde la gente pasea por dentro, la volví a hacer en Córdoba, en mi país, con la curaduría de Guillermo, justamente, que está aquí. Y en Argentina se llamó Gravity. Gravity. Eso. O sea, gravedad, flotar, el espacio, no saber dónde uno está exactamente, porque uno está en la oscuridad total y es una sensación muy particular. Da vértigo, sensorial. ¿no? Da vértigo. Sí. Hay gente que tenía vértigo, efectivamente. Por su lado, Guillermo Daguerro es poeta, escritor, y que se interesa por los textos visuales, por los libros objeto, lo que llamamos también poemas collage. Es cierto que el hecho de haber nacido en Oliva, no lejos de un asilo psiquiátrico, te influyó en tu trabajo. Sí, un poco. Creo que por parte materna, digamos, mi abuela tuvo mucho que ver con esto, porque ya de chiquito ella como que me incentivó por la literatura. Hay una foto muy vieja que parezco yo en un Moisés, y atrás hay una biblioteca de la colección Austral, que bueno, si bien están todos los clásicos, ya ahí yo empiezo a dar con algunos libros, por ejemplo, con Ramón Gómez de la Serna, sobre, no sé, aforismos o algo así. Greguerías. Greguerías, sí. Donde ahí ya no sé, o había otro que eran epitafios también. Y ya un epitafio decía, les dije que me sentía mal, por ejemplo. Entonces ya como que la literatura empezó a ser una cosa no tan seria. Es decir, todo esto que estamos haciendo ahora con Marcela, que son los juegos de lenguaje, tienen, si los ponemos a conversar, un fundamento bastante lejano, ¿no? Tu abuela, que estaba suscrita a muchas revistas, me dices que encontraste un artículo sobre poesía concreta. Claro. Ellos recibían los diarios de la época, la Prensa y La Nación, y también recibían la revista de la UNESCO, El Correo, donde, cuando yo visitaba a mi abuela, la actividad que había en la casa de mi abuela era ver revistas o ver el diario. Y ahí yo me encuentro con un artículo de Severo Sarduy sobre qué es la poesía concreta, y veo ya así, el número de la revista El Correo se dedicaba específicamente a Brasil.
y veo esto de la poesía concreta, veo esto de las imágenes y a mí en cierta manera me seduce, me gusta. Y bueno, y empiezo a investigar eso y Brasil fue como bastante importante para mi formación, digamos, como de, no sé, poeta concreto, si se quiere. El haber nacido en una ciudad como Oliva con un gran manicomio, Mm. ¿de qué modo te formó de Bueno, alguna también manera? eso ha sido como bastante formador, ¿sí? Es la palabra exacta, porque también ahí aparecía mucho del lenguaje que por ahí entendíamos y no entendíamos. Y como toda mi familia también tuvo como cierta vinculación con el hospital, no sé, nosotros íbamos a misa, por ejemplo, a la iglesia del psiquiátrico. Y mi madre nos decía que ahora íbamos a ir al psiquiátrico y que esto y que lo otro. Y si se hace con paciente, que hagamos un esfuerzo por comunicarnos. O por saber que el otro se quería comunicar de alguna manera, por más que no sea el lenguaje convencional. Como que era como un castigo o como un reto que nos marcaba mi madre para que estaba del lado nuestro, esforzarnos para comunicarnos con la otra persona que estaba imposibilitada. ¿Y cómo veía el Guillermo niño a un loco que intentaba comunicar con No, él? bueno, eso para nosotros fue como, a ver, moneda corriente. Es decir, no hay una diferencia entre un loco y un cuerdo. Entonces, no sé, cualquier persona que andaba por ahí, esta gente, si bien estaba el pueblo, está el psiquiátrico, sigue existiendo el psiquiátrico, los pacientes del hospital siempre anduvieron por el pueblo. Hay gente en el pueblo que no le gusta mucho, pero hay otras, como el caso de mi madre, le decía, chiquito, espérame un rato, le preparaba una comida, se la daba y el paciente se volvía al hospital. Es decir, había como distintas maneras de entrar en relación con esta gente. Esos pacientes me contabas que escribían en las paredes, en los Ah, muros sí, eso también de la es algo ciudad. que yo empecé a fotografiar de adolescente y que las tengo guardadas las fotos, que nunca supe qué hacer y ahora cuando uno empieza a revisar cosas así como del pasado, empiezo a trabajar con esas imágenes. Era realmente poesía concreta, ¿no? Esos... Sí, era un lenguaje encontrado, era un lenguaje, no sé si poesía concreta, pero era una grafía por ahí, algo que decía algo, pero pero al mismo tiempo no decía nada, pero decía. A mí lo que más me llama la atención de esto era los lugares donde se interviene y la estética o la forma que tenían, digamos, de estar instalados, ¿no? Era como una obra. Para mí, Entiendo. hoy lo puedo ver como una obra en el recuerdo. Y a la imagen también. Cuando Guillermo Daguerro te das cuenta de que tu poesía, si quieres ser poeta, va a ser visual. Mm. Y fue un camino lento. Fue un camino lento. Empezó haciendo, digamos, yo empecé a estudiar psicología en el año 86. Al mismo tiempo que si estudio psicología, empiezo también a escribir. Y la escritura empieza como el hijo de la poesía. Y dentro de lo que es la poesía empiezo como a ser más sintético, económico y a incorporar también algunas imágenes o también algunos tamaños de fuente, tamaños de escritura, entre grande, chica, distintas tipografías. Y empiezo como un poco ya a jugar en serio con esas cosas porque no era lo más habitual. Entonces lo hacía con mucho respeto por lo que trataba de romper. Ya en los años 60, un argentino, Edgardo Vigo, ya abrió caminos en ese sentido. Fue el primer poeta visual, quizás. Este, Edgardo Vigo fue la persona con la cual me abre este camino porque a través del arte correo eh, yo puedo mover estos textos visuales fuera del ambiente típico que tenía la poesía, porque por la poesía era presentarse en un concurso, por ejemplo, para poder publicar, y los concursos son por lo menos mínimo 500 versos. Y con esto de la poesía económica o concreta, no llegaba nunca, digamos, los 500 versos, ¿no? Entonces era otro el camino. El arte correo me permite, a través de la poesía experimental, me permite darle vida a esos textos visuales. A esos textos visuales que, bueno, entre forma y contenido van ahí como transitando.
Volviendo a la exposición que inauguras hoy, este martes, aquí en París, cuéntanos, Marcela, ¿cómo os conocisteis? Nos conocimos hace 20 años en un museo en la ciudad de Córdoba, un pequeño museo en Unquillo, el Museo Spilimbergo. Nos encontramos ahí. Yo estaba de viaje, yo vivía en ese entonces aquí. Y nos pusimos a conversar y se habló de poesía, se habló de París, se habló de, qué sé yo, diferentes cosas. Y ahí empezó una linda amistad, amistad de amigo, amistad artística también. Y siempre quisimos hacer cosas juntos, hicimos algunas cosas, bueno, esta curaduría, yo en una muestra que hice en Recoleta, Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, incluí poemas de Guillermo, buscando cómo acercarse. Yo creo que esta vez, con esta muestra, Juegos de Lenguaje, ahí nos hemos acercado de una manera particular y seguramente como siempre quisimos hacerlo. Yo es la sensación que tengo, yo en todo caso. Yo me acerqué porque trabajé con libros, con revistas, con letras, cosas que no son habitualmente en mi universo. Sí, había trabajado un poquito con libros, pero lo reduje estrictamente a eso, libros, revistas y letras. Y funciona muy bien. En español decimos que juegos de manos son juegos de villanos. Juegos de lenguaje, no está claro que no sean de villanos también, ¿no? No todo el mundo juega con el lenguaje, es algo peligroso a veces, ¿no? Sí. Bueno, a causa de ese psiquiátrico donde yo después empiezo a trabajar en una parte de un taller de escritura y dibujo. Bueno, yo estudié psicología, como te decía, y también, bueno, al trabajar muchas veces no supe qué hacer en el psiquiátrico con trabajos grupales y leí el libro, encontré un libro de una psicoanalista francesa que se llama Françoise Dabuan, que se llama La locura Wittgenstein, y a partir de ese libro yo le comento a Marcela, yo vengo en el 98, en el 99 a Francia, a París, y fuimos a un seminario de ella que se llama Locura y Lazo Social, y tuvimos un par de encuentros en su casa, donde de alguna manera ella también me hace ver algunas cosas en el cual, bueno, la locura Wittgenstein trata de eso, ¿no? Justamente del juego de lenguajes. Entonces... O qué inventar para comunicar con el otro cuando es prácticamente imposible comunicar a través de la lengua normal, digamos. Claro, entonces, bueno, ese trabajo que como que fue bastante, no sé, al menos consolidador de algunas cosas también, a mí para lo que yo quería hacer para después. Estamos viendo las imágenes de algunas de las obras de la exposición. Has trabajado con libros, ¿no? Que es una materia un poco esto sagrada. Que se ven ahora, esto que se ve ahora son las revistas Art-Presse, que es la gran inteligencia francesa. Yo las coleccioné durante años, 30 años, y ahí están. Perforadas, las he agujereadas, cosidas. Sí, son la historia del arte contemporáneo, mi historia, todo ese transcurso, todo ese tiempo, que se vuelve casa, que se vuelve la maison d'édition, la casa de edición, no sé cómo se dice. ¿Vas a exponer tus libros también? ¿Qué es lo que vas a ver? Va a haber algunos libros, algunas publicaciones. No tengo mucha publicación. A partir de después de los 90, después del 2000, digo, no publiqué casi ya libros, sino que las lecturas eran entre performáticas y así como, bueno, instancias de lecturas en vivo, y me alejé un poco del libro, del formato libro, y me acerqué más hacia la galería de arte o hacia lo que es el arte contemporáneo. Entonces, pero sí, hay algunos libros, algunas ediciones de autor, y más que todo en la muestra hay más que todo textos visuales que tienen que ver también con cosas que yo me llevé en un momento cuando vine acá, y que ahora las vengo a devolver a través de estos trabajos, y hacerle guiño a muchos franceses, ¿no? que fueron importantes, desde pensadores, poetas, artistas, que para mi gusto todos han jugado de alguna manera con el lenguaje. Duchamp, Apollinaire, por Apollinaire,
Bueno, Derrida, Deleuze, todos han hecho como una incursión en el lenguaje. El año pasado, Guillermo, el Museo de Bellas Artes de Córdoba te dedica a una exposición retrospectiva. ¿Qué había ahí en esa exposición? ¿Textos, objetos, performance también? No sabes que fue raro eso, porque es una propuesta de una curadora en el cual tuve mucho tiempo diciéndole que no, que no, que no, que no, que no, hasta que en un momento digo, bueno, ella me pone una fecha, dale, y lo hicimos. Y yo tenía una idea de muestra, pero ella me dice, no, a mí me gustaría hacer una retrospectiva. Y yo como que digo, bueno, ¿cómo una retrospectiva? Una retrospectiva es como un hombre, digamos, donde ya tiene su historia, o sea, lo pensaba en una persona mayor. Me dice, ¿por qué vos nunca has hecho una muestra? Y es cierto, yo había hecho una sola muestra en Buenos Aires, en una galería privada, y acá, entonces, con esa idea de retrospectiva, sin que sea retrospectiva, pensamos un poco desde el pasado al presente, es decir, hubo obra vieja, toda esta obra que funcionaba en el Arte Correo, y obra reciente. Entonces se juntó todo. Entonces fue como fue un rejunte de cosas, entre premios, libros, algunas ediciones. Pasamos por un montón de lugares. Volviendo a las palabras, jugar con las palabras no es forzosamente hacer juegos de palabras, ¿no? ¿Qué es lo que buscas trabajando con tipografías, con palabras incomprensibles quizás, ¿no? En este caso de los juegos de lenguaje, he vuelto a algo bastante... a mí no me gusta mi escritura, no me gusta cómo escribo yo a mano alzada. Entonces usé moldes. Hoy se puede solucionar todo con una computadora y con diseños y con distintos programas y hacerlo, apretas un botón, lo mandas a imprimir, pero quise caer en una historia así como anterior, que es de armarla letra por letra. Y eso me posibilita, me da equivocarme y a través de esas equivocaciones empezar a arreglar eso que se rompió y tratar de armar algo. Por ahí puede ser algo visual, netamente visual, o por ahí sí hay palabras, también hay fragmentos, también hay palabras que quieren decir varias cosas, entre generalmente el español y el francés. Por ahí aparece el italiano, por ahí aparece el portugués, pero en este caso tiene que ver solo con el español y el francés. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, aquí en París, en la Embajada Argentina que tiene aquí en Francia, para la exposición de Marcela Gómez, escultora, y Guillermo Daguerro, poeta y también, ¿por qué no?, artista visual. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Permitidme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han estado al tanto de la realización del programa, y también enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.